Buenas tardes, Dios los bendiga. Para la honra y gloria de Dios, nuevamente estoy con ustedes. Le doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por permitirme estar de nuevo grabando este video para que juntos podamos escudriñar y entender la palabra de Dios, qué es lo que quiere Dios, el Padre, para nuestras vidas, que entendamos y que podamos ser capaces de hacer efectiva su santa palabra. Bueno, yo en esta tarde vengo hablándoles de una palabra que sin duda alguna todos pasamos por ahí, sobre todo cuando decidimos caminar con Cristo, cuando decidimos decir quiero servirte, quiero vivir realmente mi vida cercana a ti, tener esa relación, esa conexión, ese compromiso con Dios. Cuando decidimos hacerlo, sí, muchas veces comenzamos y empezamos a hacerlo, a leer la palabra a diario, a buscarlo en la oración, en el ayuno, a adorarle, a levantar ese altar dentro de ti, ¿verdad? Porque acuérdense que somos un templo del Espíritu Santo y tenemos que levantar ese altar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Y en el templo de Dios tenemos que estar siempre ministrándose, ¿sí? Ministrándonos en la palabra, en la presencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Entonces, muchas veces y muchos de nosotros hemos decidido. A mí me pasó en un tiempo, decidí levantarme, pero ¿qué pasa, hermanos? A medio camino o con el paso de los días empezaron a venir pruebas. ¿Y qué pasa? Considero que también algunos de nosotros no creo que no hayan pasado por eso, o si no lo han pasado, bendito Dios, pero más de alguno empieza a caminar con Dios, empieza a querer tener ese compromiso con el Padre y empiezan a venir las pruebas. Empiezan a venir las pruebas y dentro de esas pruebas vienen las aflicciones, las tribulaciones, de la escasez económico, los problemas familiares con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo o con un vecino o con un hermano o con tu propio trabajo que no te sale bien o no estás bien haciéndolo bien y estás sintiendo que estás viniendo abajo, cuando empiezas a decir que, bueno, ¿qué pasa si estoy buscando más de Dios? Y en cuanto más busco de Dios, más me vienen problemas. Efectivamente, hermanos, eso no lo duden. Yo al principio yo decía, bueno, pero ¿por qué mejor yo no busco ya de Dios? Y eso hacía, y que inconscientemente no lo decía, pero dentro de mí decía, "Ay, es que si busco de Dios, es que en cuanto más busco de Dios, más me empieza a ir mal". Y no es que nos vaya mal, hermanos. No es que nos vaya mal de forma, ahora sí que verlo de esa manera natural, sino que es una forma que el Señor nos tiene que pasar por el fuego, porque nos tiene que probar. ¿Por qué? Porque muchos de los textos bíblicos de las escrituras dice que debemos de ser siervos aprobados. Y esa palabra aprobados, ¿qué quiere decir? Que pasamos, ¿verdad? Que pasamos la prueba, ¿sí? Y nosotros pues nos consideramos que somos cristianos, tenemos que pasar la prueba de que si realmente somos hijos de Dios, que si realmente somos cristianos, que si realmente queremos caminar con Dios y queremos todo con Dios. ¿Por qué? Porque fácilmente queremos que Dios nos conteste. Pedimos, pedimos y damos gracias y todo, pero dentro de nuestras oraciones es pedir, hermanos, ¿sí? Y sí es bueno pedir porque dice la palabra de Dios que pedid y se os dará. Pero, ¿qué pasa? Que cuando pidamos vamos a pedir confiadamente, confiando que Dios nos va a responder. ¿Por qué? Porque ya sí hemos sido aprobados también. Porque muchas veces Dios nos responde por misericordia, pero muchas veces nos responde porque en realidad, ¿sí? Merecemos bueno, no, ni merecemos, porque dice la palabra que la gracia es un amor inmerecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre le vamos a fallar a Dios, pero ya no como antes, ¿sí? De manera consciente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes no han pasado por pruebas? Todos.
Todos hemos pasado por pruebas alguna vez. Cuando no te decides caminar con Dios, también las pasas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya te decides a caminar con Dios, vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos una idea errónea de decir, no, pues con Dios me va a ir bien. Con Dios todo está bien. Y no es cierto, hermanos. Es cuando más tendremos aflicciones. Pero la ventaja y lo más hermoso es que Dios está con nosotros. En ese momento de tu tribulación, en ese momento de tu prueba, en ese momento de tu problema, Dios está ahí. Aunque muchas veces no podamos sentirlo, no podamos creerlo, muchas veces somos incrédulos y nos sentimos que estamos hundidos ahí. Lo que le pasó a Pedro cuando Dios le dijo que llegara hacia él, ¿verdad? Que caminó sobre el mar y que ¿qué sucedió con Pedro? Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque empezó a falsear en su fe, a decir, ¿será que me voy a hundir? Y si no, y si me hundo, empezó la duda. Cuando inicia la duda es cuando se empezó a hundir Pedro. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Empezamos a darle lugar a la duda, empezamos a sentir que estamos siendo inundados, hundidos más en ese problema, más en esa enfermedad, más y no, hermanos, porque el enemigo es lo que quiere, que tú dudes y tenemos que ser más astutos que el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es que tú dudes y nosotros tenemos que seguirle la contraria, tenemos que resistir a lo que el enemigo quiere que hagamos, ¿sí? No dudemos, no dudemos, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en lo natural, vamos a terminar en lo carnal, en lo que el enemigo quiere, en esa intención. El objetivo del enemigo es verte derrotado, verte sin fe, verte sin esperanzas, sin fuerza. ¿Para qué? Para que no puedas pasar la prueba, para que no puedas ser aprobado. Bueno, en el mundo natural, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros no hemos vivido una prueba? Cuando entramos a la escuela, yo se los había dicho en un mensaje, ¿verdad? Entonces, tenemos que también en el mundo espiritual, Dios nos tiene que probar, como el oro nos tiene que probar el Señor. Y por esa razón nosotros necesitamos, ¿sí? Ser librados, ¿sí? Ser aprobados y recordar, hermanos, recordar que la prueba es soportar y el Señor nos va a librar de la prueba. Dice en segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En otra versión dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. Entonces, el doblar rodillas, el ir en ayuno, no es en vano, hermanos. Es algo glorioso. Es algo que te va a traer una bendición. Quizá en el momento tú no estás viendo una respuesta, pero tienes que saber esperar. Porque la paciencia produce fe, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener es al revés. La fe produce paciencia y la paciencia va a ser completada cuando ya pasemos esa prueba. Cuando digamos y veamos con nuestros propios ojos y que nuestro corazón lo sienta que ya hemos sido, ¿sí? Pasado por esa prueba y veamos la gloria de Dios. Porque su palabra dice que la postrera será mejor que la primera, ¿sí? Entonces, tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que activar nuestra fe, creer que el Señor nos está probando. Algo cuando estés pasando, no, me está probando el Señor. Tengo que producir la paciencia en mi fe. ¿Por qué? Porque se va a completar cuando Dios me conteste. Se va a completar cuando todo me supla mi Dios, porque Él ya sabe de lo que necesitas. Estás pasando un problema, Él sabe, pero tenemos que ser también, ahí aplica la justicia, cómo estamos actuando, cómo estamos siendo. ¿Por qué? Porque muchas veces también en las escrituras nos dice que oramos, pero no oramos bien.
¿sí? Y el Espíritu tiene que interceder por nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que dejar también que el Espíritu gobierne nuestras vidas, porque a veces, muchas veces actuamos con las emociones y ahí es donde no pasamos la prueba. Se los digo, hermanos, porque yo lo he vivido, yo lo he pasado. Y pues digo, después de que cometo ese error, digo, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no soporté? ¿Por qué no actué de esta manera? Si yo hubiera actuado de esta manera, el Señor te hubiera agradado más. Pero ¿saben qué, hermanos? También la prueba, ¿sí? Cuando no pasas la prueba, también es bueno cuando te das cuenta que te falta estudiar más, que te falta ejercitar más tu fe, que te falta ejercitar más la obediencia. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, cuando no pasamos una prueba, no nos frustremos. Al contrario, le doblemos nuestras rodillas y le digamos al Padre, decirle, Señor, aquí estoy. No he sido apta, pero quiero ser apta. Quiero ser un siervo, una sierva probada. Quiero caminar contigo bajo obediencia, bajo humildad, bajo tu diseño, bajo tu cobertura. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que Dios nos responda. Queremos pasar la prueba. Pero ¿será que estamos respondiendo bien a ese examen? ¿Será que estamos realmente dando esa respuesta como quiere el Señor? Y al final de terminar la prueba, ¿qué pasa? Salimos con un 0 muchas veces o con un 5. Ahí vas, ahí vas. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Como en el mundo natural, un joven, un estudiante en la secundaria o en la preparatoria, no pasa un bimestre, ¿verdad? O un parcial o un semestre y se va a extraordinario, un examen extraordinario. ¿Qué pasa? Reprobó, pero le están dando otra oportunidad. En la prueba, en la materia en que él no aprobó, tiene que prepararse. Así también nuestro Padre, ¿sí? Cuando nosotros vamos al Padre con esa humildad, con ese corazón humillado, el Señor nos va a mostrar en dónde estamos mal. Nos va a mostrar la prueba, mira, acá fallaste. En esta área fallaste. En el amor, en la injusticia, o no sé, en las relaciones sociales, con tu familia, con tus hijos, en tu trabajo. Mira cómo acá no pasaste la prueba, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios, ser humildes y decirle a Dios, Padre, reconozco que todavía no estoy apta, que todavía no, pero quiero serlo, porque dice la palabra de Dios que ningún siervo aprobado entra al reino de Dios. Tenemos que ser aprobados, ¿sí? Para entrar al reino de Dios. Y muchas veces nos hemos equivocado, hermano. Yo me equivoqué antes cuando yo no leía la Biblia. Yo decía, bueno, yo ya soy cristiana, yo ya soy salva y muy felizmente, hermano. Pero vuelvo a invitarles a que lean la palabra de Dios, la escudriñan, porque la palabra de Dios los va a llevar a las revelaciones del corazón de Dios, el deseo de Dios para nuestras vidas. Pero tenemos que pedirle a Dios. Y yo, como se los he dicho, les aconsejo a algunas personas, incluyendo a mis hijos, porque, por ejemplo, ahí tengo un hijo que tiene 12 años, va a ser 12 años, y le cuesta, si no es porque yo le ando diciendo, ves a leer Biblia, ora en la mañana y en la noche. Pero a mí me gustaría, ¿verdad?, que lo hiciera por iniciativa, por deseo, por amor a Dios, porque quiere y anhela esa búsqueda, ese encuentro con Dios. Pero yo sé que el Dios es un Dios de promesa. Y una de las promesas que yo declaro por fe que se va a cumplir en mis hijos es que instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará de Jehová. Yo lo estoy instruyendo. Quizá de ahorita él no lo está haciendo con ese deseo, con ese anhelo, pero yo sé que el Señor va a enderezar su camino, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿sí? Entonces, tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que decirle, estudia, 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 que un día Dios nos va a probar. Y esa semilla, esa palabra va a dar fruto.
y se va a notar. Entonces tenemos que ser muy, muy inteligentes, ¿sí? Muy inteligentes. Esa capacidad que nos dio tenemos que hacerla efectiva porque el enemigo también es astuto, ¿sí? Y el enemigo conoce mejor la Biblia que nosotros. Por eso tenemos que tomar ventaja, ¿sí? Que el diablo no nos gane la ventaja, sino que nosotros tenemos que ganar ventaja, ¿sí? ¿Cómo? Leyendo la palabra, no estar ociosos, dice la palabra, no sean ociosos, dejen la glotonería, la ociosidad. Tenemos que aprender, hermanos. Muchas veces decimos, ay, ahorita voy a leer Biblia, ahorita, y cuando venimos a ver si nos pasa, hermano. Pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Sí? En la Biblia hay códigos, hermanos, en la Biblia hay revelaciones. ¿Quieres conocer esas revelaciones que están ocultas? Porque la Biblia dice que no está privada. ¿Sí? ¿Y cómo es que el Señor dice que te mostrará cosas ocultas? Porque es cuando tú entres a la presencia de Dios con ese anhelo, con ese deseo, no nada más por compromiso. Ay, voy a leer porque me dijo mi pastor que leyera y en el fin de semana voy a decir que leí 5 capítulos, 3 capítulos. Y no, hermanos, hay que leerlo con ese anhelo, con ese deseo, ¿sí? De comer la palabra de Dios. Recuerden y póngalo en la mente también en su corazón que este es el pan de vida. Dice la palabra de Dios que este es el pan de vida que bajó del cielo. Este es el maná. Entonces no tenemos por qué aburrirnos como lo hicieron los israelitas que se aburrieron de ese maná. ¿Sí? De ese pan que caía del cielo. Y ahorita, ¿qué pasa, hermanos? Tenemos el pan, porque acuérdense que dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí? Tenemos que apropiarnos de la palabra, tenemos que hacerla nuestra, hacer que sea una necesidad. ¿Por qué? Como la necesidad de comer. A veces quisiéramos ya no comer, ¿verdad? No, ¿verdad? Siempre queremos andar comiendo. O porque tenemos que comer porque si no nos desmayamos, nos debilitamos. Así es la palabra, hermano. Cuando nosotros entendamos que con la palabra vamos a fortalecernos, que con la palabra, cuando venga la prueba, vamos a estar fuerte y no vamos a sacar malas notas, ¿sí? A desaprobar. Vamos a entender y vamos a hacerlo. Y vamos a reconocer lo que somos, porque la palabra nos confronta. Hermanos, hay mucha tela que cortar sobre las pruebas, muchas cosas, hermanos, pero tenemos que aprender a leer la palabra, tenemos que soportar las pruebas, porque dice la palabra de Dios, sí, en primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria, honra, cuando se ha manifestado Cristo. ¿Qué hacía Pablo, hermanos, cuando estaba en la cárcel? Hermanos, era para que estuviera llorando, diciendo, ay, me encarcelaron, ¿qué me van a hacer? Me van a ejecutar, ¿verdad? Pablo y Silas, mas sin embargo se pusieron a alabar a Dios y las cadenas fueron rotas. Nosotros tenemos que aprender eso, hermanos. Aunque tengamos pruebas, aunque estemos enfermos, ahí alábale. Ahí alábale. ¿Sabes por qué? Porque estás en las manos de un gran Dios. Él, si quiere, lo hace, pero a veces necesitamos ser probados. No nada más Dios. Dios tiene el poder para hacer y deshacer, para decirte, mira, acá está solucionado tu problema, acá está solucionada tu enfermedad, pero Él quiere que nosotros vengamos a sus pies, rindamos honor a Él, rindamos nuestros corazones. Y más que nada, Él quiere que nos purifiquemos, que podamos ser santificados, porque así dice su palabra. Pero ¿cómo vamos a santificarnos, hermanos, cuando debemos empezar a reconocer quiénes somos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo escuchamos, cómo miramos, ¿sí? Tenemos que reconocer. Cuando reconocemos que lo hacemos a nuestra conveniencia, a nuestra propia voluntad, entonces el Señor va a empezar a actuar en nuestras vidas, a darnos la victoria, a darnos la gloria y la honra. Tenemos que hacerlo hallando gracia en Él, no nada más por misericordia, porque sus misericordias son cada mañana, hermano.
Todas sus misericordias son cada mañana. Entonces aprovechemos, busquemos a Dios. Dice el Señor que si de madrugada me buscares, ahí estaré. Búscalo. Anhelemos la presencia del Espíritu Santo. Me despido, Dios los bendiga. Espero que apliquen esta palabra a sus vidas y que lean la Biblia y verán qué tanto pasó Pablo, qué tanto pasaron los apóstoles por amor a Dios. Eso es un verdadero cristiano aprobado. Alguien decía y alguien escuché decir, sí, que no podemos ser como los apóstoles porque ellos fueron grandes. Podemos serlo. Toda es cuestión de querer. Y todo es cuestión de querer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquel que es valiente, aquel que se decide, es aprobado y es seleccionado. ¿Sí? Y tenemos que anhelar. Porque entre más le sirvamos al Señor, acuérdense que en el cielo van a haber galardones. ¿Sí? Y galardones yo considero que como en todo, ¿verdad? En la escuela o en el trabajo hay quienes se ganan los mejores puestos, hay quienes se ganan los mejores premios. Tenemos que anhelar el mejor galardón delante de Dios, ¿sí? No porque seamos competitivos y querer decir, yo soy mejor que el otro. No, hermanos. Aquí es personal. La decisión tú la tomas, ¿sí? De lo que Dios nos ha entregado, ¿qué podemos hacer más? Lo podemos hacer más, ¿sí? Es como aquellos que les entregó los talentos y uno lo escondió. No, tenemos que hacer, multiplicar lo que Dios nos entregó, esos talentos, los dones, el ministerio. Y tenemos que ser verdaderamente sus discípulos, aprobados. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para ti, para tu familia, y la puedas compartir con tu familia, con tus hijos. Y comparte el video, dale like, activa la campanita para que te lleguen las grabaciones, los videos que suba yo a este canal. Y pues Dios me los bendiga. Les deseo días prósperos, bendecidos y sobre todo que sigan adelante. Y tú, si me estás escuchando por primera vez, pues espero que sigas escuchando las prédicas, que te llenes de la palabra de Dios, lee tu Biblia, ora, ayuna, adora. Y son muchas las armas de Dios. Todas las aplicamos y las aprendemos cuando llegamos a la obediencia de leer la palabra. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.